Esto es DW Noticias desde Berlín. La suerte está echada para el próximo gobierno de Italia. Los primeros resultados de las elecciones generales de este domingo proyectan una cómoda mayoría de la coalición de centro-derecha liderada por el partido Hermanos de Italia, un hito en la turbulenta historia política del país. Estos son nuestros titulares. Los italianos parecen haber favorecido a la política posfascista Giorgia Meloni con su voto. La candidata se convertiría en la primera mujer en tomar las riendas del país en el gobierno más ultraderechista desde la Segunda Guerra Mundial. Además, Volodymyr Zelensky ofrece refugio a las tropas rusas en Ucrania si se rinden, mientras Rusia sigue reclutando a reservistas para enviarlos al frente de la guerra. Las manifestaciones contra la medida se multiplican en suelo ruso. Cientos fueron arrestados durante este fin de semana. Y más de 8 millones de cubanos votan este domingo a favor o en contra del nuevo Código de las Familias, una reforma que trae consigo varias concesiones a la comunidad LGBTQ, como el matrimonio igualitario. A pesar de ser apoyada por el gobierno, la ley genera controversia. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por estar con nosotros. En Italia comienzan a llegar los primeros resultados oficiales de las elecciones generales de este domingo, con cifras que favorecen claramente a la coalición de la centro-derecha. La pieza clave en esta coalición es el partido Hermanos de Italia, una agrupación política posfascista que ahora está a un paso de conformar un gobierno. Su candidata, Giorgia Meloni, se perfila como la primera mujer en ocupar el cargo de primera ministra italiana, con consecuencias hasta ahora impredecibles en un país caracterizado por constantes convulsiones políticas. De confirmarse las tendencias, Italia pasaría a estar regida por el gobierno más ultraderechista en su historia desde la Segunda Guerra Mundial. Y la periodista Elisabetta Piqué sigue paso a paso estas elecciones para nosotros. La saludamos en Roma. ¿Qué tal, Elisabetta? Muy buenas noches. Bueno, las primeras cifras parecen confirmar al menos lo esencial. La coalición de derecha tiene posibilidades de conformar un gobierno. ¿Hubo alguna sorpresa esta noche? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Se va confirmando cada vez más que justamente la coalición de centro-derecha va a poder prácticamente tener una mayoría muy cómoda en las dos cámaras del Parlamento. Sí, igualmente hubo sorpresas, porque la gran sorpresa fue que Giuseppe Conte, el líder del movimiento 5 Estrellas, que ya no es un movimiento antisistema como fue en sus orígenes, sino que él intentó mostrarse como una fuerza progresista interesada en la pobreza y que se concentró sobre todo en una campaña en el sur y con la promesa de mantener la renta de ciudadanía, que fue un invento justamente del movimiento 5 Estrellas, que es una suerte de subsidio de desocupación. Bueno, Giuseppe Conte, la gran sorpresa, para nada muerto políticamente. Algunos pensaban que era un muerto político al haber sido el culpable de la caída de Mario Draghi en julio pasado, pero según estos resultados aún no definitivos, pero claramente la tendencia es eso, su fuerza cosechó el 15%, entre un 13 y un 17%, es decir, realmente muchísimos votos, y es el tercer partido más importante del país. Y otra sorpresa es que la Liga de Matteo Salvini, socio de esta coalición de derecha de Giorgia Meloni, obtuvo cifras muy por debajo de lo que se esperaba, es decir, muy por debajo del 10%, algo que probablemente significará tensiones futuras en esta coalición. De todos modos, claramente ganadora de estas elecciones. Ya lo decías, las fichas parecen moverse un poco diferente a como se esperaba, asumiendo que las tendencias que vemos hasta ahora no se reviertan. Elisabetta, ¿qué escenarios se abren para la conformación del próximo gobierno italiano? Bueno, el escenario es un escenario bastante, te diría, tranquilo, justamente porque tiene la mayoría en las dos cámaras del Parlamento, tiene una mayoría muy clara, por lo cual al presidente Sergio Mattarella no va a quedarle otra alternativa que pedirle a ella, Giorgia Meloni, 45 años, líder de este partido postfascista, que en los últimos años, tuvo un ascenso meteórico. Si piensan que en las últimas elecciones legislativas, Hermanos de Italia cosechó el 4% y ahora casi el 25%, y superó a sus dos socios, a Salvini y a Berlusconi, pero con creces a los dos partidos. Esto hace una victoria muy clara
y lo que le espera es justamente los tiempos políticos en Italia. Este sistema parlamentario italiano hace que van a ser lentos, es decir, no va a asumir mañana Giorgia Meloni, que también, otro dato muy importante, va a ser la primera mujer que llega a ser primera ministra, jefa de gobierno en Italia, con desafíos mayúsculos, justamente porque estamos con esta guerra en Ucrania, justamente por las tensiones en su coalición internas y sobre todo por el tema de que Italia es uno de los países más endeudados del mundo y deberá demostrar credibilidad también ante los mercados. Italia escribe el próximo capítulo de su convulsa historia política. Elisabetta Piqué nos ayudaba a comprender los primeros resultados electorales de la jornada electoral de hoy. Elisabetta, muchas gracias. Hasta una próxima ocasión. Gracias a ustedes. Las autoridades rusas presentes en las regiones ocupadas de Ucrania continúan llevando a cabo pseudo referendos de adhesión a Rusia, unas votaciones calificadas de farsa por Occidente y por la misma Ucrania. Rusia pretende forzar la anexión de otros 4 territorios luego de la de Crimea del año 2014. Se han reportado casos de ciudadanos obligados a votar a punta de pistola. En la Asamblea General de Naciones Unidas, el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, afirmó que estas regiones quedarían bajo protección militar rusa, incluido su paraguas nuclear. Entre tanto, Rusia está tomando medidas para renovar sus menguadas fuerzas. Moscú afirma que miles de reservistas han respondido a la llamada a filas. Sin embargo, son muchos también los rusos que han abandonado el país o que intentan hacerlo mientras aumentan las protestas contra la movilización. Con disparos en el aire, las autoridades intentan contener la indignación popular en Daguestán, una república rusa del norte del Cáucaso. La población protesta contra el envío de reservistas a la guerra. Escenas similares se repiten en toda Rusia. El reclutamiento afecta a todas las regiones del enorme país. En Yakutsk, Siberia Oriental, las mujeres protestan contra la movilización. Queremos paz, corean. El precio que están pagando las provincias más apartadas de Rusia es desproporcionado. La mayoría de los soldados que luchan y mueren en Ucrania proceden de regiones pobres. En Omsk se registraron altercados cuando la policía hizo subir a los reclutas a los autobuses. El reclutamiento lleva a la realidad de la guerra a grandes urbes como Moscú. También aquí la gente protesta contra la movilización y también aquí la respuesta policial es contundente. Luego de recibir la orden de marcha, muchos reclutas se resignan a su destino. Ayer recibí la notificación. Tenían un montón y fueron llamando uno a uno. Yo la recibí en casa de mi abuela. ¿Cuál fue su función en el ejército? Era guardavidas. ¿Están preocupados sus familiares? Por supuesto. En el enclave ruso de Kaliningrado, ubicado entre Polonia y Lituania, los hombres se agolpan en una oficina de reclutamiento. Algunos dicen estar entusiasmados por ser enviados al frente. Soy mayor de la reserva y vine nada más recibir la notificación. No me voy a esconder en las faldas de nadie. Me necesitan, así que voy. Nos lo enseñaron en la Unión Soviética e hicieron bien. Otros optan por abandonar el país. Largas colas en la frontera finlandesa. Un éxodo que reduce la reserva de reclutas para la guerra de Putin en Ucrania. Y en medio de la incertidumbre sobre el transcurso de esa guerra en Ucrania, Alemania, así como el resto de los países de la Unión Europea, continúa preparándose para un futuro sin Rusia como socio comercial. El canciller alemán Olaf Scholz completó su espontánea gira por 3 países del Golfo Pérsico y se trae a casa una serie de acuerdos energéticos. Alemania busca alternativas para reemplazar gran parte de su petróleo y gas proporcionados por Rusia. Pero críticos temen que el canciller esté priorizando la seguridad energética por sobre la defensa de los derechos humanos. Berlín busca maneras de reducir su dependencia energética de Rusia, lo que ha llevado al canciller federal Olaf Scholz al Golfo Pérsico. Acompañado de una delegación de empresarios, la última parada de su viaje fue Qatar, donde se entrevistó con el emir Tamim bin Hamad Al Thani. El ataque de Rusia contra Ucrania pone en peligro la seguridad energética en todo el mundo. Aquí en Doha he hablado con el emir acerca del suministro de gas licuado en esta situación y pronto queremos hacer más progresos.
Diplomáticamente fue un viaje delicado por las presiones para que Scholz abordara la cuestión de los derechos humanos. Qatar albergará el Mundial en noviembre y desde que fuera designado como sede, más de 6.500 trabajadores inmigrantes han muerto en el país. No obstante, Scholz afirma que se han hecho importantes progresos en derechos laborales. Qatar realizó numerosas mejoras en derechos laborales en los últimos años, concretamente la abolición del sistema kafala y la introducción de un salario mínimo, lo que mejoró la situación de los trabajadores migrantes. En Arabia Saudita se reunió con el príncipe heredero Mohammed bin Salman, de quien se sospecha que estuvo implicado en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. Pero frente a la seguridad energética, los derechos humanos pasan a segundo plano. Alemania firmó acuerdos para importar gas licuado y gasóleo de Emiratos Árabes, algo de lo que se congratuló el canciller. Tomamos decisiones de gran alcance que contribuyen a garantizar la seguridad del suministro energético de Alemania en una medida que era impensable hace meses. Acaba de comenzar el otoño y podemos estar seguros de que superaremos el invierno. Alemania recibió muchas críticas por su dependencia energética de Rusia. Scholz asegura que este viaje ha plantado la semilla para que esto deje de ser así. Cuba celebra este domingo un plebiscito sobre el nuevo Código de las Familias, que incluye la regulación del matrimonio igualitario, la gestación subrogada o la adopción de niños por parejas del mismo sexo. Hacia las 2 de la tarde, hora local, la participación estaba siendo más baja que a la misma hora durante el plebiscito sobre la Constitución del año 2019. El del domingo es el primer plebiscito en Cuba sobre una ley desde la Revolución en 1959. México recordará este lunes a los 43 estudiantes desaparecidos en el estado de Guerrero en 2014, un caso que recientemente ha dado un giro en la investigación, al conocerse que algunos militares habrían estado involucrados en el crimen ocurrido en la ciudad de Iguala. Y en ese contexto de una falta crónica de seguridad en el país, miles de personas se manifestaron hoy en Ciudad de México pidiendo el fin de la violencia en todos los ámbitos de la sociedad. Las organizaciones convocantes consideran que la estrategia de seguridad del gobierno ha fracasado y piden que se detenga la militarización de las tareas de orden público, una posibilidad que actualmente se discute en el Senado y luego será aceptada en la Cámara de Diputados. Y antes de irnos, el corredor keniano Eliud Kipchoge rebajó en medio minuto el récord mundial de maratón que él mismo poseía. Lo hizo aquí en Berlín, en el mismo circuito en el que ya había establecido en 2018 su anterior marca, que dejó ahora en 2 horas, 1 minuto y 9 segundos. Kipchoge, que recorrió en solitario los últimos 15 kilómetros de la prueba, cuenta en su palmarés con 2 oros olímpicos sobre esta distancia. En la carrera femenina, la etíope Tigist Assefa logró el tercer mejor tiempo de la historia, 2 horas, 15 minutos y 37 segundos. Y con esto despedimos la presente edición de DW Noticias. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden que pueden mantenerse al tanto de la actualidad en nuestro sitio en internet visitando dw.com o buscarnos en nuestras redes sociales buscando DW Español. Yo soy Javier Arguedas y en nombre de todo el equipo de profesionales de la redacción en español de DW Noticias que trabajan para ustedes este domingo aquí en Berlín. Hasta una próxima ocasión y que la pasen bien.